En gasto computable, el combustible, la fuerza motriz. ¿Qué sería la fuerza motriz? Los gastos de la flota vehicular, 4x4. ¿Sabes que yo tengo la misma duda que le dicen la fuerza motriz? O las Yo máquinas. siempre lo interpreté. eh, no quiero decirte algo que te lo debo, ¿sí? Te lo debo eso. Chicos, ven el Excel, seguimos con el Excel, ¿no? Profe, antes de Sí, que avance una consulta, el inciso F del artículo 5 que usted está leyendo de la resolución general, ¿a qué el hace F del 5. referencia? ¿Cómo? ¿A qué hace referencia? Porque dice los correspondientes al recupero de impuestos, siempre que no sea el sujeto pasivo del impuesto, que se facture por separado y por el mismo importe. A ver, siempre que no sea el sujeto pasivo, el típico ejemplo ahí podrían ser los reembolsos de exportación, Ah, porque nosotros recuperamos, por ejemplo, el IVA, siempre que no sea el sujeto pasivo del impuesto, que se facture por separado y por el mismo importe. Y podría ser, a ver. no sé quién puede recuperar impuestos. Los simples mortales no recuperamos impuestos. No, pero ahí, por ejemplo, me parece apunta a los reembolsos de exportación, que ahí es donde nosotros recuperamos el IVA. Y fíjense Ah, en que el bien. IVA, en realidad, es, cuando usa la palabra sujeto pasivo, una cosa es quien ingresa a la obligación tributaria y otra cosa es quien recibe el peso económico del impuesto. Fíjense en que el IVA, ¿quién lo paga? No lo paga el que ingresa a la obligación tributaria, lo pagamos todos los Claro, consumidores. ¿Sí? sí. Un Profesora, poco. y Sí. en el inciso anterior que habla de los deudores incobrables por el valor equivalente al capital, o sea que si le cobra intereses, los intereses sí estarían, sí los tomaríamos como Eh, ingresos. claro, lo tenemos que tomar como ingreso porque es otro ingreso. El tema Ajá. ahora lo vamos a ver, pero el Ah, tema, bueno. ¿por qué no considera, eh, por qué no, le explico, esto tiene que ver con los gastos. Muchos contribuyentes, y ya le voy anticipando así, ahora que vamos a entrar a ver los gastos, vieron que muchos, así como nosotros vemos en IVA, en impuesto a las ganancias, vieron que nosotros queremos castigar la ganancia con los incobrables, con los malos créditos, los deudores incobrables. Bueno, entonces un poco también en los impuestos, digamos, provinciales, algunos admiten, jurisdiccionales, no provinciales, algunos admiten, digamos, descontar o castigar, digamos, los ingresos brutos con el concepto este de incobrables. Pero ¿qué sucede? Como no es tampoco uniforme en todas las jurisdicciones, entonces directamente lo que hace la normativa es dice, bueno, a estos efectos, ¿no? O sea, uno después cuando tiene su porción de la torta, uno tiene que aplicar las normas locales de cada uno y ahí le dará el tratamiento a los incobrables que dice la norma local. Pero acá, a los efectos del cálculo del coeficiente unificado, cuando nosotros vamos a ver cuando veamos ahora los gastos que no nos admiten, digamos, incorporar como gastos los incobrables, ¿sí? Es más, leamos un ratito. El artículo 11 de esa resolución dice, y me estoy adelantando ya, pero igual tenemos que entrar a los gastos, chicos. Interpretar con alcance general que el concepto deudores incobrables no resulta computable para la confección del coeficiente de gastos, ¿sí? Eso me dice la resolución reglamentaria en su artículo 5. Entonces, si para esta finalidad, ¿no? Para esta finalidad, la conformación del coeficiente unificado, me van a considerar como no computable, ¿sí? En el coeficiente de gastos a los incobrables, entonces, aunque no lo dijera, pero cae de maduro, ¿no? Que el recupero tampoco debe ser considerado como ingreso computable. ¿Me entienden? Si no me dejan computar como gasto, ¿sí? Al incobrable, entonces esto que está tratado en el 5E
que dice que no se van a considerar como ingresos computables, o sea que van a ser no computable el recupero de deudores incobrables, y tiene que ser así, porque si no me dejaron deducir como gasto, tampoco me lo tienen que considerar cuando recupero ese incobrable. En ninguno, es lo mismo que la exportación. En la exportación que dice el 7 es no computable el ingreso, pero también es no computable el gasto. Cuando dice también que no es computable los ingresos provenientes de regímenes especiales, pero tampoco son computables los gastos provenientes de los regímenes especiales. O sea, todo va de la mano. Entonces, ahora vamos a entrar con los gastos. ¿Qué me dice la norma con respecto a los gastos? ¿Cuál es el primer paso, como hicimos allá en los ingresos? El primer paso que tenemos que hacer es dividir o identificar lo computable, los gastos computables y los gastos no computables. ¿Por qué? Porque solamente voy a quedarme para jurisdiccionalizar aquellos que sean computables y los no computables me olvido, ¿sí? Entonces, me dice el artículo 3 del convenio. Acá sí el convenio tiene, digamos, más regulación con respecto a los gastos. Con respecto a los ingresos, de criterios de atribución a una jurisdicción, nada. Y de computable y no computable, también casi nada, ¿sí? Pero en términos gastos, sí tenemos en dos artículos, en el 3 y en el 4. Y me dice el 3, los gastos a que se refiere el artículo 2, o sea, los que necesitamos para trabajar, para calcular el coeficiente unificado, son aquellos que se originan por el ejercicio de la actividad. Ya sabemos, porque justamente estamos viendo o midiendo ese ejercicio de la actividad que tiene el contribuyente en cada una de las jurisdicciones. Y nos dice que se computarán como gasto y comienza a darnos un enunciado. Los sueldos, jornales, remuneraciones, combustible, fuerza motriz, que no sé lo que es, eh, reparaciones, conservación, alquileres, primas de seguro y en general dice todo gasto de compra, administración, producción, comercialización y dice un etcétera. O sea que es computable, digamos, el resto, ¿sí? Y dice también se incluirán las amortizaciones ordinarias admitidas por la ley del impuesto a las ganancias. O sea que, ay, chicos, esperen que no grabé. ¿Dónde está? Acá. Oh, bueno, le va a salir cortado este pedacito nada más, ¿sí? Bueno, a ver, está grabando, esperen que lo vea un ratito. Eh, Creería que sí, sí, está grabando ahora. Entonces, ¿qué es lo que me dice el artículo 3? Lo que se va a computar como gastos, pero a la vez me dice no se computarán como gastos y allí sí me da, digamos, del inciso A al inciso F. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ver primero si nuestro gasto no se encuentra incluido en estos incisos, ¿sí? Pero en estos incisos solamente hace alusión al costo de la materia prima, al costo de las obras o servicios, a los gastos de publicidad y propaganda, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya algo habíamos visto de los gastos de publicidad y propaganda, que dijimos que justamente no nos va a ayudar a medir actividad en una jurisdicción, pero sí sirven para que las jurisdicciones, digamos, opongan, digamos, el sustento territorial que tiene el contribuyente en el ejercicio, digamos, de actividad en ellas mediante la concreción de operaciones entre ausentes, ¿sí? Para eso sí me sirve la publicidad y propaganda. Después también me dicen que no vamos a computar como gasto los tributos. Imagínense tener que prorratear los tributos, ¿sí? Los intereses, o sea, gastos financieros en general, ¿no? Y los honorarios y sueldos de directores que excedan el 1% de la utilidad del balance comercial. Entonces, estos no se van a computar como gastos. Esta enunciación es taxativa y en principio parecería que sí, porque decimos esto no se computa y todo el resto sí. ¿Por qué? Porque el segundo párrafo utiliza un etcétera, o sea, como que son computables todo el resto que no esté dentro de la no computabilidad. Pero no nos olvidemos lo que acabamos de decir recién cuando arrancamos, ¿sí? Tampoco tenemos que considerar como gastos, digamos, computables los deudores incobrables, los que están relacionados con regímenes especiales, los que están relacionados con las exportaciones, con las diferencias de cambio, ¿sí? O sea que esto que dice no se computarán como gastos no es tan taxativo, ¿sí?
No nos tenemos que olvidar lo otro que fueron, digamos, resolviendo en distintos casos concretos y ahora lo tenemos en esta famosa resolución mía 15 del 2023, ustedes en la plataforma 17 del 2024. Entonces, el artículo cuarto nos dice algo con respecto a la jurisdiccionalización. O sea que el 3 nos habla de computable y no computable, de los gastos, ¿no? Y el cuarto nos da indicios de cómo vamos a jurisdiccionalizar. Y dice, se entenderá que un gasto es efectivamente soportado en una jurisdicción cuando tenga una relación directa con la actividad que en la misma se desarrolle. Por ejemplo, dice dirección, administración, fabricación, aun cuando la erogación que él representa se efectúe en otras. Y me da como ejemplo los sueldos y jornales, ¿sí? Dice que estos se van a considerar soportados en la jurisdicción en que se prestan los servicios a que dichos gastos se refieren, independientemente de desde dónde se abonen estos sueldos y jornales, ¿sí? O sea que pueden estar prestando servicio a los empleados en la sucursal Jujuy y quizás los sueldos se pagan desde la sucursal Salta, ¿m? Pero ¿cuál es la jurisdicción a la cual debemos, digamos, asignar este gasto donde la gente realmente está trabajando, que sería Jujuy? Y luego me dice, los gastos que no puedan ser atribuidos con certeza se distribuirán en la misma proporción que los demás, o sea, siempre que sean de escasa significación. Caso contrario, hay que buscar una forma razonable de medirlos o distribuirlos. Entonces acá es como que dice, bueno, si tenemos pequeños gastos, nos dice, lo vamos a jurisdiccionalizar en función, digamos, de el comportamiento que tengan, digamos, los demás gastos. O sea que después que trabajé con todos los gastos y me da que 50%, digamos, del coeficiente de gasto es para Salta, entonces el 50% de estos gastos de escasa significación en principio, ¿sí? También se va a distribuir para Salta, ¿sí? Por supuesto que estos gastos tienen que cumplir dos requisitos que ya lo vamos a ver. Y por último tenemos los famosos gastos de transporte, que me dice el último párrafo del artículo cuarto. Los gastos de transporte se atribuirán por partes iguales a las jurisdicciones en las que se realice el hecho imponible. En las que se realice el hecho imponible. Entonces, yo creo que vamos a arrancar con eso. A ver, vamos al planteo. Vamos al planteo y quiero ver para comenzar con los gastos. Y arrancamos justamente con el costo de venta, ¿sí? El costo de venta nosotros sabemos que siempre lo calculamos por diferencia de inventario, esa famosa fórmula existencia inicial más compras menos existencia final. Entonces ahí en las compras tenemos un asterisco, ¿sí? Porque son las compras, digamos, en el ejercicio. Y nos dice que en este ítem están comprendidos, amarillo, están comprendidos, Profesora, sí, disculpe, usted pausó, no está compartiendo la pantalla. ¿no estoy compartiendo la pantalla? Ah, No, mira vos. Yo pensé que había pausó el uso pausado. de No. compartido de la pantalla. Grabación en pausa. Ah, Recording in progress. uy, bueno. Bueno, chicos, recién volví, digamos, a grabar porque no estaba grabando. Ahora, comparto otra vez el material, ¿sí? Y seguimos. Todavía no se ve. Bueno, ya se va a ver, creería. A ver, voy a admitir a dos personas que están fuera. Díganme apenas se vea el material. ¿Nada? Se le ve todo negro. Ahí. Profe, yo veo el material, pero está el Excel en la parte donde dice otro ingreso y egreso nomás dice. Claro, yo también tengo la Ah, misma imagen. Otra vez, estoy viendo donde dice otros ingresos y egresos. ¿Saben qué, chicos? Voy a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir y lo vuelvo a compartir de nuevo, ¿sí? Dejar de compartir y se perdió, ¿verdad? Sí, ahora Sí, hoy sí. no se ve. Bueno, Ahora sí. ahora vuelvo a compartir, chicos, y me avisan, ¿sí? Ahora sí se ve. Ahí sí Sí. se ve. Bueno, estoy en costos de ventas, ¿así es? Sí, Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces ahora seguimos, ¿sí? Seguimos entonces, lo que se perdió ya fue en la grabación, así que seguimos con los costos de venta.
Entonces, de allí que decimos que arrancamos con esta fórmula, digamos, del costo que todos conocemos, existencia inicial más compra menos existencia final. Y acá tenemos que poner el ojo, ¿sí?, en lo que son las compras. ¿Por qué? Porque cuando la norma indica en el artículo tercero que no se van a computar como gastos, dice el costo de la materia prima en el caso, digamos, que estamos tratando, que es la mercadería, una empresa que hace reventa, digamos, de mercadería, ¿sí? Entonces dice el costo de la materia prima adquirida a tercero. Entonces, ¿qué pasa con este costo de la mercadería? Y en principio, la norma, digamos, resolvió que no vamos a utilizar este concepto para medir actividad. ¿Por qué? Y bueno, porque quizás es difícil, digamos, de jurisdiccionalizar este gasto. También no podemos, digamos, jurisdiccionalizarlo no podemos asignárselo a una sola jurisdicción cuando los bienes de cambio en realidad lo vamos a distribuir entre varias jurisdicciones, ¿sí? El tema es que este concepto, la norma decidió, digamos, darle el tratamiento de no computable. No vamos a utilizar el costo de la compra de la materia prima para medir actividad. Entonces, la pregunta luego dice, bueno, pero es solamente el costo de compra de la materia prima. Nosotros en general, cuando en la contabilidad vamos registrando, digamos, y conformando este costo el costo de compra, siempre le ayornamos, ¿eh? Le ayornamos o vamos agregando los gastos de compras, los fletes de compras y otras cuestiones más, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema acá? Fíjense en que cuando el artículo 3, segundo párrafo dice, se computarán como gastos, sueldos, jornales, fíjense en que por allí por el medio dice, y en general todo gasto de compra. Y el flete es un gasto de compra. Entonces, tenemos que poner el ojo en ese tema cuando analicemos el costo de venta, que allí lo que es el costo de compra va a ser no computable, pero lo que son gastos de compra que están activados al costo son computables. Entonces tenemos que tratar de tener en la contabilidad, digamos, esta apertura para después poder trabajar con esta información ya discriminada en el momento que ustedes tengan que hacer, digamos, este trabajo de calcular el coeficiente unificado, ¿sí? Acá por lo pronto es fácil porque en el planteo me está diciendo que dentro de esos 8 millones tenemos gastos de compra, que son fletes de compra, ¿sí? Por no sé cuánto, por 100.000, ¿sí? Y después viene otro tema. ¿Por qué? Porque ya en principio decimos que vamos a la solución propuesta en cuanto a, estoy cambiando chicos ahora la solución, en cuanto al costo de ventas, sabemos que los 13 millones menos los 100.000 de flete va a ser no computable, ¿verdad? Son los 12 millones 900. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Están mirando la solución, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, ahora los gastos de compra, que son los 100.000 de flete, dijimos que son computables. Ahora la pregunta es, ¿cómo jurisdiccionalizamos o a qué jurisdicción, digamos, enviamos los fletes de compra? ¿Sí? Bueno, allí hay una larga historia también para contar con respecto a ese tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la última parte que hemos leído en el artículo cuarto, que nos dice que los gastos de transporte se van a atribuir por partes iguales entre las jurisdicciones en la cual se realiza, dice, el hecho imponible, es la terminología que usa, digamos, el convenio. Tenemos que distinguir dos momentos, ¿sí? Y dos tipos de flete. En principio, vamos a decir, fletes de compra por un lado y flete de ventas por el otro lado. Según la doctrina que ustedes lean por allí, o algunos exámenes viejos que les encanta a ustedes hacer exámenes viejos, vamos a aclarar esta situación también. Antes, nosotros teníamos los fletes de compra, todos los otros gastos de compra que formaban parte del costo, directamente se decía, el costo es no computable. Y en realidad lo que era no computable es el costo de compra, digamos, pero los gastos, digamos,
después se definió que sí, pero en principio todo se le daba el tratamiento de no computable. Entonces, en esos momentos, en esos años, donde el flete de compra formaba parte del costo. Perdón, profe, Cintia Cruz tiene abierto el micrófono, eso es lo que nos está interrumpiendo. Cintia, ¿podés cerrar el micrófono? Ya está, ¿verdad? Bueno, entonces, el flete de compra, dijimos, antes, históricamente, en el momento 1, estaba incorporado o introducido dentro del costo de compra, del costo de la mercadería, y le dábamos el tratamiento de no computable. Y aplicábamos el artículo 4 del convenio, el que acabamos de leer, que se refiere a la terminología que usa es los gastos de transporte. Utilizábamos ese artículo para los fletes de ventas, ¿sí? Y ese artículo, fíjense en que dice que cómo vamos a jurisdiccionalizar los fletes. Dice que vamos a jurisdiccionalizar en partes iguales entre las jurisdicciones en las cuales se realiza el hecho imponible. Entonces, ¿qué es lo que se interpretaba allá en el momento 1, ¿sí? Que bueno, que lo que había que hacer era sumar los fletes, o sea, teníamos una cuenta contable, fletes de venta, y si nosotros teníamos, como en este caso, Salta, Buenos Aires y San Juan y Cava, 4 jurisdicciones, entonces ese total de fletes de venta lo dividíamos entre 4 y jurisdiccionalizábamos de esa forma. ¿Por qué? Porque el convenio dice hay que atribuir en partes iguales a las jurisdicciones en las que se realice el hecho imponible. ¿Cuál es el hecho imponible en el impuesto sobre los ingresos brutos? El ejercicio de actividad. ¿Y en qué jurisdicciones está desarrollando ejercicio de actividad nuestro contribuyente? En Salta, en Buenos Aires, en San Juan y en Cava. ¿Sí? Son las 4 jurisdicciones en las cuales desarrolla actividad. Entonces, eso hacíamos en el momento 1, con el flete de compra y con el flete de venta. ¿Sí? Ahora me voy al momento 2, que es lo que ustedes tienen que aplicar ahora. En el momento 2, ¿qué se dice? Que los fletes de compra lo tenemos que sacar del costo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que no es computable es solamente el costo de la compra de la materia prima, o sea, el precio de adquisición de la materia prima. Pero todos los gastos necesarios, ¿sí?, para que ese producto esté a la venta, como ser, por ejemplo, los fletes de compra, todos los gastos son computables. Lo que no es computable es solamente el precio de la adquisición de la materia prima, o el del producto de reventa, del bien de cambio, ¿sí? Y los gastos de compra son computables. Entonces, de allí que los fletes que están metidos en el costo de compra o en el costo de la mercadería vendida, en el estado de resultado, es computable. Entonces, ¿qué hacemos allí? Lo separamos y decimos, ahora lo tenemos que jurisdiccionalizar. ¿Cómo lo jurisdiccionalizamos ahora? Entonces decimos, y bueno, ¿qué nos dice el convenio? Y el convenio, en el artículo 4, y ahora ya comienzan a cambiar, porque antes decían, en algunos casos concretos, que el artículo 4 trataba únicamente el gasto de transporte, pero de los gastos de transporte en la venta, ¿sí? Y después había otros casos concretos que decían no, pero la letra del convenio allí no dice que sea para la venta. O sea que los fletes de compra, tanto los fletes de compra como los fletes de venta, tienen que distribuirse como dice el artículo 4, último párrafo. ¿Por qué? Porque la letra del convenio no está haciendo esta discriminación si es flete de compra o si es flete de venta. Entonces, bueno, está bien, entonces tenemos que jurisdiccionalizar, ¿sí?, o asignar a cada jurisdicción en función de lo que dice la letra del convenio del artículo 4. Pero yo ya les dije cómo se aplicaba esta norma antes para los fletes de venta. Directamente sumamos y distribuíamos entre todas las jurisdicciones en las que estaba dado de alta el contribuyente. Pero ahora comenzó a cambiar el tema, porque no se refutó, no se negó que se debiera, digamos, distribuir entre todas las jurisdicciones en las que se desarrolla actividad, ¿sí? Pero en la resolución, esta famosa resolución mía, 15 del 2023, de ustedes, 17 del 2024, tiene
una redacción con respecto que se resolvió en un caso concreto, yo lo tengo en el artículo 23, que dice lo siguiente: interpretar que los gastos de transporte a que hace referencia el último párrafo del artículo cuarto, que reitero, ya no discrimina, o sea, no es todo gastos de flete, de compra y de venta, ¿sí? Se distribuirán en partes iguales entre las jurisdicciones, hasta allí es la letra del convenio, pero acá dice entre las jurisdicciones en las que se realiza el transporte, dice, considerando encima cada una de las operaciones. Entonces, fíjense en que lo último ya no es la letra del convenio. Acá lo que pretende la resolución reglamentaria es que tomemos gasto por gasto, operación por operación, flete por flete, y dividamos entre origen y destino, digamos, mitad y mitad. Eso es lo que pretende el artículo 23 de esta resolución, ¿sí? Tomar el gasto de transporte y distribuir en partes iguales entre la jurisdicción de origen y destino del flete, y considerando operación por operación, ¿sí? Entonces se va mucho más allá de la letra del convenio, ¿m? Pero lo bueno acá es que tenemos que aplicar las mismas reglas, tanto para el flete de compra como para el flete de venta, ¿sí? Yo les explico la historia porque ustedes van a ir a leer doctrina y se van a hacer toda una mezcla, ¿sí? Bueno, esto ya evolucionó y ahora, digamos, no hacemos diferencia, digamos, ¿sí? Ahí están todos los fletes. Ahora, la discusión ¿cuál es? Es en cómo jurisdiccionalizamos. Que el convenio me dice que al total de los fletes lo jurisdiccionalicemos o asignemos en partes iguales entre las jurisdicciones en las que se realiza el hecho imponible, o sea, el ejercicio de actividad. Y la resolución va mucho más allá y me dice, asignen a cada jurisdicción, pero en función del origen y destino de cada flete, ¿sí? Y háganlo operación por operación. ¿Mm? Bueno, eso es lo que hay hoy. Ahora, esto administrativamente, no sé, ¿no? Es ponerse factura por factura a hacer la distribución, pero es lo que dice la norma. Nosotros en el planteo de este caso, en el examen, ¿sí? Ya le vamos a dar directamente jurisdiccionalizado, pero yo les explico esto para que ustedes tengan las herramientas para trabajar cuando tengan que salir, digamos, a desarrollar su profesión liberal. Porque acá en el planteo, en lo que les estoy señalando, dice que en este ítem está comprendido fletes de compra a proveedores. Recorrido de Buenos Aires a Salta, 60.000. ¿Qué tenemos que hacer si es operación por operación? 30 para Buenos Aires, 30 para Salta. Después Buenos Aires, San Juan 40.000. 20 Buenos Aires, 20 San Juan, ¿sí? Y vamos a ver si está hecho así en la solución. Fíjense, flete de compra, 30 Buenos Aires, 30 Salta, 20 Buenos Aires y 20 San Juan, ¿sí? Ese es el criterio, digamos, que estamos aplicando para jurisdiccionalizar el gasto del flete de compra, ¿sí? Que tendría que ser el mismo que el flete de venta, que ya lo vamos a ver en su momento. Ya terminamos con el tema de costos y vamos al cuadro de gastos. En el estado de resultado tenemos gastos de administración, de comercialización y de financiación, ¿sí? 3 millones, se lo estoy marcando acá en el planteo, 3 millones de administración, 2 millones de comercialización y 500.000 de financiación. Entonces vamos a trabajar con la llamada 3. En la llamada 3 lo que tenemos es el desglose de todos estos gastos y después un comentario de algunos de ellos como para que veamos, digamos, el tratamiento que le vamos a dar. Primero, en el 3.1 dice que tenemos sueldos, premios y cargas sociales, ¿sí? Tenemos un total de 3 millones y cuánto van a corresponder a administración y cuánto a comercialización. A nosotros para trabajar con el coeficiente unificado, no nos importa si va 1.800 a administración y 1.200.000 a comercialización. Tenemos que poner el ojo en el total, los 3 millones, y cómo vamos a redistribuir o asignar, digamos, a cada una de las jurisdicciones involucradas. O sea que esta información del 1.200.000 y del 1.800.000 está en el estado de resultado, pero a nosotros, digamos, no nos suma. Entonces vamos a la llamada 3.1 a ver qué nos dice, qué información nos da para jurisdiccionalizar este gasto. Y nos dice que los sueldos y cargas sociales se atribuyen según el lugar de prestación. Es justamente lo que me decía el convenio, ¿verdad?
cuando me daba el ejemplo de los sueldos y cargas sociales de las remuneraciones. Nos dice el 3.1 que se realizaron prorrateos en casos de personal que se desempeñaban en más de una jurisdicción. O sea, esto es lo que ustedes tienen que ir contemplando e ir haciendo en el transcurso, digamos, del ejercicio en la práctica. Porque nosotros acá en el TP le damos todo, digamos, ya asignado con el numerito, pero ustedes en la práctica ya tienen que ir mirando, digamos, cómo van a hacer estos prorrateos durante el transcurso del ejercicio. Cuestión que cuando termine el ejercicio ya tienen, digamos, más o menos elaborada la información. En Salta se incluyó un importe en concepto de premio especial para empleados que lo merecieron, según sus evaluaciones de desempeño. Los importes son, y acá directamente le dimos que para Salta es 2 millones, Buenos Aires 200, San Juan 800, y allí tenemos distribuido el total de 3 millones de sueldo, que es el que me aparece, digamos, en el primer cuadro, ¿sí? En la primera fila del cuadro. Entonces, lo único que hacemos es trasladar, porque ya lo tenemos, digamos, distribuido o asignado o jurisdiccionalizado, ¿sí? El tema de los 3 millones de los sueldos, ¿sí? Ahora tenemos sueldo, cargas sociales, 3 millones el total computable. Para Salta 2, Buenos Aires 200 y San Juan 800, ¿sí? Y ahí llegamos a los 3 millones. Este está fácil, ¿no? Vamos a, ¿qué más tenemos? Gastos de mantenimiento. Tenemos gastos de mantenimiento, esto es traslado nada más, 140.000 pesos. ¿Qué me dice la llamada 2? Que los gastos de mantenimiento se atribuyen a la jurisdicción en la que se realizaron. O sea, fíjense en que todo lo que son prestaciones de servicio es donde se realiza la prestación, ¿no? Entonces son 140.000 para Salta, ¿sí? Entonces van a la solución y esos gastos los jurisdiccionalizamos solo y exclusivamente para Salta. Después vamos al 3.3. El 3.3 me dice honorarios de directores, me dice el cuadrito, ¿sí? Honorarios de directores, 500.000 pesos está dentro de gastos de administración. Vamos a ver qué nos dice el planteo. Nos dice que, y le voy a cambiar este de color para que resalte un poquito, ¿sí? ¿Qué nos dice el planteo? Las actividades de los directores consisten, además de ejercer la representación de la empresa en Casa Central, controlar a los encargados de las otras sucursales, lo que en promedio implica 2 días en cada una de ellas, o sea que visitan a las distintas sucursales de San Juan, de Buenos Aires. Y nos dice que el monto computable, que esto lo dice el convenio, ¿sí? Es el 1% de la utilidad contable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para encontrar el monto computable? Tenemos que partir de la utilidad contable, o sea, tenemos que partir del estado de resultado. ¿Cuál es la utilidad que me dice el estado de resultado? Y me voy arriba. Y dice, resultado del ejercicio, 5.250.000. Esa es mi utilidad contable. Pero ¿qué pasa? Pasa que los honorarios están metidos dentro de esa utilidad contable, está atenuada o disminuida por justamente la incorporación de estos 500.000, creo que eran, de honorarios de directores dentro del rubro gastos de administración. O sea que no podría yo estar, digamos, calculando un límite para los honorarios de directores o de administradores sobre un número, que es el resultado del ejercicio, que tiene ya o que está atenuado por ese gasto. Es como que tengo que devolver el gasto para calcular, digamos, el límite. Entonces, a ese resultado del ejercicio de 5.250.000, ¿sí? En el mismo planteo, de los 5.250.000, tengo que sumarle los 500.000 pesos que tiene restada esa utilidad, ¿sí? Y ahí tengo la verdadera utilidad contable para aplicarle el 1%. Y allí me dice que el 1% de la utilidad contable, ¿sí? La utilidad contable, digamos, reestructurada, digamos, con la devolución del gasto es de 57.500. Eso es lo único que puedo disculpen, es lo único que puedo computar como gasto en la conformación del coeficiente, en el cálculo del coeficiente unificado, ¿sí? Entonces, por más que el gasto sea de 500.000 pesos, pero va a ser computable 57.500. El resto va a ser no computable, ¿sí? Entonces, en principio,
La diferencia es no computable. Pero ¿qué pasa? También acá los 57.500 en general se van a asignar a la jurisdicción en la que el contribuyente tenga declarada como jurisdicción sede en el régimen del convenio multilateral, que es, digamos, donde teóricamente se desarrolla la administración, digamos, de este ente jurídico, ¿sí? La sede social. Entonces siempre los gastos de honorarios de administradores se asignan a la jurisdicción donde el ente tiene designada su sede social, ¿sí? Porque es el domicilio legal, si quieren llamarle así. Porque se supone que allí es donde se toman las decisiones importantes, allí es donde se reúne la asamblea, allí es donde se reúne, digamos, el directorio o la gerencia si es una SRL, o el consejo de administración si es una cooperativa, o el directorio si es una sociedad por acciones. Entonces, siempre la jurisdicción es sede. Pero acá el planteo me decía que los encargados, los administradores, también hacen otras actividades que es ir a controlar, digamos, a las sucursales y que se trasladan a las sucursales 2 días, dice, en cada una de ellas o de las provincias. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acá? Que esto que estamos considerando acá como computable, tenemos que jurisdiccionalizarlo no el 100% para la jurisdicción sede, que es Salta, sino que tiene que compartirla con las otras 2 jurisdicciones donde tiene sucursales, porque nos está diciendo el planteo que los administradores se trasladan, digamos, a controlar en las otras sucursales. Entonces, allí, ¿qué hicimos nosotros? Allí dice que están 2 días, no sé, 2 días en cada una de las sucursales, no sé si al mes o qué, pero el tema es que nosotros ya le estamos dando los montos, ya decimos que esos 2 días que se van a cada una de las sucursales representan en pesos 4.000 para Buenos Aires, 4.000 para Mendoza, o sea que del total de 57.500, para Salta se va a asignar 49.500. Entonces, vamos a la solución propuesta y a ver qué hicimos con el tema de los honorarios, ¿sí? Acá están los honorarios, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Primero, de los 500, ¿sí? Decimos que solamente es computable 57.500. Eso es lo computable, que es el 1% sobre la utilidad contable, reintegrado o utilidad del estado de resultado, pero reintegrado el gasto que queremos, digamos, justamente analizar. Y la diferencia entre lo que hemos asignado y el 1% de la utilidad contable es no computable. O sea que lo ponemos en esa columna y ya no nos interesa para jurisdiccionalizar. Los 57.500 en general va a la jurisdicción sede, en este caso es Salta. Pero acá hay unos agregados donde dicen que los administradores también desarrollan actividades de administración de lo que es su función, digamos, de administradores en las otras sucursales. Y nos dio un parámetro, digamos, que ellos usaron para jurisdiccionalizar, que allí fue que dicen que 4.000 corresponde a Buenos Aires, 4.000 a San Juan y la diferencia para Salta, ¿sí? Esa es la forma en que jurisdiccionalizamos los honorarios de directores. En el resto de los casos, chicos, en parciales, en exámenes y así, van a ver que siempre se asigna a la jurisdicción sede y allí terminó ¿sí? el tema. Acá hemos hecho unos agregados para poder hacer participar a otras jurisdicciones. Vamos con el 3.4. El 3.4, ¿sí? ¿Qué nos dice? Servicios recibidos, ¿sí? 300.000 pesos. Servicios recibidos, 300.000 pesos. Vamos a ver de qué se tratan esos servicios recibidos. Y amortizaciones, 340.000 pesos, ¿sí? Vamos leyendo esos dos para ir haciendo de a dos. Vamos abajo en el planteo en cuanto a los servicios recibidos. Nos dice que tenemos honorarios del asesor contable, o sea, nosotros, en Salta 270 y en forma virtual hacia las sucursales. Servicios recibidos, acá nos está explicando qué es lo que incluye, digamos, ese concepto, ¿no? También incluye servicios recibidos vinculados a las redes sociales, web y un soporte desde el exterior. Los pagos de impuestos a los ingresos brutos en carácter de pago único y definitivo se encuentran en el 3.8.
y 30.000 pesos para toda la empresa. O sea, el total de honorarios que se pagó fueron 300.000 pesos. 270 dice que son los honorarios del estudio contable y 30.000 son honorarios por servicios prestados, digamos, del soporte web, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué hacemos con esos servicios prestados, ¿sí? ¿Cómo jurisdiccionalizamos esos servicios? Vamos a ver qué nos dice acá. No hay otra forma. A ver. 270 en forma virtual. Chicos, ustedes. Acá está. Chicos, esperen que acá tenía que. Ay, a ver. No sé si están los datos en el planteo y yo me los comí. A ver. Esperen que vea. No. Bueno, no sé de dónde sacó. A ver acá. 280.000 para Salta. Bueno, servicios recibidos vinculados a las redes sociales, web y un soporte desde el exterior. 30.000 pesos para toda la empresa. ¿Y cómo jurisdiccionalizó acá? No tenemos otra información, chicos. No tenemos otra información, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo? No sé si a mí en el planteo me faltó algo, pero porque yo cambié el archivo. Pero, ¿qué hacemos? Primero, los servicios del estudio, digamos, contable, que lo asesora, digamos, en la parte tributaria, ¿sí? O de sueldo, lo que fuere, pero es el estudio contable. El estudio contable, digamos, lo tiene en jurisdicción Salta, o sea que es un servicio prestado, digamos, en la jurisdicción de la provincia, ¿sí? Entonces, por eso es que ese gasto se tiene que asignar el 100% para Salta, porque el contador presta servicio, digamos, acá en Salta, sin importar, acá no analizamos el tema de la utilización económica del servicio, de que en realidad favorece a todas las jurisdicciones porque es un solo contribuyente que tributa los impuestos de todo lo que genera en todas las jurisdicciones. No. Acá tenemos que analizar dónde se genera el gasto, dónde es prestado el servicio. Y el servicio es prestado en Salta. Por eso es que los honorarios del estudio contable, que son 270, se le asignan 100% para Salta. Y el otro gasto, que dice que son 30.000 pesos, paga 30.000 pesos por el uso de red, de las redes sociales, de la web y todo esto que tiene que ver con la empresa, ese lo distribuimos, digamos, 10.000 en cada una de las jurisdicciones, porque no tenemos otro parámetro. Siempre es el contribuyente el que tiene que buscar la forma en que va a asignar o jurisdiccionalizar el gasto, pero esa forma tiene que ser una forma razonable de medición del gasto. En este caso de la página web, él hizo una medición razonable de que lo distribuyó en partes iguales. A los 30.000 pesos lo dividió, tiene 3 jurisdicciones, lo dividió entre las 3 jurisdicciones en las que tiene sucursal. Entonces no podemos discutir que no es razonable el método que usó el contribuyente, ¿sí? Y así lo hizo, por eso es que acá en Salta están los 270 de honorarios del contador más 10 de este servicio de las páginas web, ¿sí? Y 10 para Salta y 10 para San Juan del servicio de la página web. Ahora vamos con las amortizaciones. Con respecto a las amortizaciones, nosotros habíamos leído en el artículo 3, ya les digo en qué parte, donde en realidad en el artículo 3, segundo párrafo, última parte, donde nos dice que también se van a incluir como gastos computables, ¿no? Las amortizaciones ordinarias admitidas en la ley del impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá nosotros tenemos que descartar las amortizaciones contables, ¿sí? Porque disculpen, para considerar computable, ¿no? O sea, van a ser computables solamente las amortizaciones o el monto o la cuantificación, digamos, que hemos realizado o con la que hemos trabajado en el impuesto a las ganancias. Entonces, acá en este caso, nosotros tenemos que las amortizaciones contables son 340.000 pesos, las contables, ¿sí? O sea que esto es lo que está dentro del estado de resultados, ¿sí? Pero fuimos a averiguar, ¿sí? En los papeles de trabajo cuáles son las impositivas y resulta que las impositivas son igual que las contables. Entonces acá no tenemos problemas, ¿sí? Entonces directamente en la solución decimos amortizaciones 340, en principio computable, ¿sí? Ahora, ¿cómo
A ver, acá no dice cómo hacemos el prorrateo, ¿no? Acá. Las amortizaciones coinciden con las contables y se distribuyen entre las jurisdicciones según el uso de los bienes en cada jurisdicción, ¿sí? Y en caso compartido se prorratea. O sea que esto ya lo hizo la administración y acá tenemos, digamos, directamente la jurisdiccionalización de que de esos 340, 120 corresponden a la amortización de bienes que se utilizan en Salta, 110 corresponde a la amortización de bienes que se utilizan en Buenos Aires y los otros 110 también corresponden a la amortización de bienes que se utilizan en San Juan, ¿sí? Eso ya está, digamos, hecho, digamos, en tarea, digamos, que ya se fue realizando y ya le estamos dando en este trabajo práctico, digamos, resuelto, ¿sí? O distribuido. Ahora, otro tema. Suponiendo que la amortización contable sea 500, no 340, sea 500, entonces acá nosotros vamos a poner no computable, ¿sí? Va a ser los 500, disculpen, los 500, ¿sí? Menos, ¿sí? Ay, esperen. Bueno, se lo digo así nomás. Ahí está. Si la amortización contable fuera 500, nosotros acá en no computable vamos a poner la diferencia para llegar a los 500, ¿sí? O sea, si 340 son las del impuesto a las ganancias, o sea que acá va a ir 160 como no computable, ¿sí? O sea, acá se le hicimos fácil, coinciden, pero si no coincidiera, solamente pongo acá lo que excede, ¿sí? Vamos con el punto siguiente. El 3.6 y el 3.7, vamos viendo de a dos, ¿sí? ¿Qué me dice el 3.6? Gasto de publicidad 90. Veamos, chicos, el 3.6, gasto de publicidad 90.000 pesos. Intereses pagados y gastos bancarios 500, ¿sí? Impuestos y tasas 430. Esos tres los veamos juntos, ¿sí? Gasto de publicidad, intereses e impuestos y tasas. Vamos con el 3.6, 3.7 y 3.8 que lo tenemos acá, ¿sí? Acá está 3.6, 3.7 y 3.8. ¿Qué tenemos con estos conceptos? Que ya me tiene que hacer ruido, ¿no? Cuando dice gasto de publicidad, cuando me dice intereses y cuando me dice tributos, ya me tiene que hacer ruido. ¿Por qué me tiene que hacer ruido? Porque acá tenemos un detalle de gastos no computables en el texto del artículo 3º del convenio, donde me dice que no van a ser computables los gastos de publicidad y propaganda, los tributos, los intereses, y es lo que tengo acá. Acá tengo publicidad y propaganda, no es computable. Intereses no es computable, pero las comisiones bancarias, que son los gastos bancarios, sí es computable, ¿sí? Y los tributos. Entonces, vamos a la solución. En el 3.6, publicidad, fíjense, me quedo allí, no computable. Impuestos y tasas, no computable. Y intereses y comisiones bancarias, ya sabemos que los intereses es no computable, pero las comisiones sí son computables porque son gastos, digamos, de bancarios. Y los gastos bancarios van a ser computables, imagínense, nosotros tenemos que jurisdiccionalizar en función de dónde es soportado el gasto. Si la cuenta bancaria es de Salta, ¿dónde es soportado el gasto de la comisión bancaria? Y en Salta, porque la cuenta bancaria es de Salta, ¿sí? Por eso es que jurisdiccionalizamos para Salta el tema del gasto de las comisiones bancarias. ¿Y después qué más me queda? En el 3.9, a ver, esperemos acá. Fletes. Estos ya son fletes de ventas. Se la pongo en otro colorcito, ¿sí? Fletes, 90.000 pesos. ¿Por qué sé que son fletes de venta? Fíjense que están en gasto de comercialización, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la llamada 3.9? De todo lo que ya vimos, la historia del tema de los fletes, ¿sí? La llamada 3.9 me dice que los 90.000 pesos que corresponden a envíos de mercadería desde el depósito de Buenos Aires de la siguiente manera, ¿sí? O sea que de la sucursal de Buenos Aires salió mercadería vendida a Salta por 50.000 pesos el gasto de flete, se asigna mitad a cada provincia involucrada, a San Juan 30.000 y al interior de Buenos Aires 10.000, ¿sí? Entonces, ¿qué norma aplicamos para jurisdiccionalizar? Y lo que me dice el artículo del convenio multilateral
en el último párrafo del artículo 4, ¿sí? Pero a eso, ¿sí? Le vamos a, no tenemos que olvidar el nuevo criterio de la comisión arbitral, ¿sí? En lo que me dice la resolución reglamentaria, que tengo que hacer operación por operación, ¿sí? Y entre las jurisdicciones involucradas en el flete. Entonces, por los fletes, 50.000 pesos, los fletes realizados entre Buenos Aires y Salta, me voy a la solución y tenemos, ¿dónde están los fletes? Impuestos, fletes. Fletes, fíjense, y lo voy a poner acá de color, ¿sí? Buenos Aires, Salta, 25 a Salta y acá tienen que estar los 25 de Buenos Aires, ¿sí? Buenos Aires, Salta, estos son los primeros 50. 30 de San Juan, de Buenos Aires, San Juan. Entonces, si es 30, es 15 para San Juan y 15 para Buenos Aires. O sea que acá ya vamos en 50 en Buenos Aires, ¿sí? Y después 10 que son de Buenos Aires a Buenos Aires, porque es Buenos Aires interior. Entonces ahí para Buenos Aires también van los 10 van solamente para Buenos Aires, porque es origen y destino Buenos Aires. Entonces allí tenemos la distribución de los 90 y acá se ve mejor cómo hemos distribuido, digamos, en función de la Resolución General 17 del 2024, ¿sí? Lo podemos ver más clarito. Después, ¿qué más tenemos? En el 310 corresponden a los gastos de tal concepto en la administración y sucursales. Individualmente no superan los 10.000 y el 11 créditos que califican como incobrables y la comisión por la exportación. Vamos a ver estos dos gastos que 310 y 311, ¿dónde están? Arriba. Acá está. 310 y 311, ¿sí? Tenemos 100.000 pesos, dice, de gastos varios. Y tenemos 10.000 pesos por deudores incobrables y gastos relacionados con la exportación, ¿sí? Bueno, primero, ¿qué tenemos que decir con respecto a los deudores incobrables? Que es lo que dijimos cuando habíamos arrancado ante la consulta de una de las compañeras, ¿sí? Que la norma esperen, la famosa resolución reglamentaria me dijo en su artículo 11 que el concepto de deudores incobrables no resulta computable para la confección del coeficiente de gastos. Entonces, estos deudores incobrables, 10.000 pesos, no es computable para la confección del coeficiente de gasto. ¿Es 10.000? Disculpen que vaya a mirar. Incobrable, sí, 10.000, está bien, ¿sí? Es 10.000, ¿sí? Entonces, los 10.000 pesos no es computable, ¿sí? Y por supuesto, si es que recuperamos algunas veces incobrables, los recuperos no son considerados ingresos computables. Y después me dice que los gastos varios, 100.000, ¿sí? 100.000 pesos, me dice el planteo que corresponden a gastos de administración, en concepto en la administración y sucursales, e individualmente no superan los 10.000. Entonces, estos gastos son computables y en principio sí, son computables porque no está dentro del detalle, digamos, de los no computables, ¿sí? O sea, en principio son computables. ¿Y cómo los jurisdiccionalizamos si no tengo más información? Acá solamente me dice que corresponde a gastos, a los gastos de tal concepto en la administración y en las sucursales, pero no me dice cuánto, ¿sí? Solamente me dice que cada gasto no supera los 10.000 pesos. Y si acá tenemos 100.000 es porque hay 10 gastos de 10.000, quiero suponer. Entonces, ¿qué hacemos allí? Decimos que estos son los llamados gastos de escasa significación, ¿sí? Y ahí entramos, digamos, lo pongo acá más abajito para que veamos lo siguiente. En la resolución reglamentaria tengo porque esto no me lo dice la norma del convenio, creo. Ah, sí, sí me lo dicen, disculpen, chicos. En el artículo 4 me dice la norma del convenio, los gastos que no puedan ser atribuidos con certeza se distribuirán en la misma proporción que los demás. O sea, ¿qué quiere decir cuando se distribuirán en la misma proporción? Que no me va a alterar el coeficiente de cada jurisdicción, ¿sí? Siempre que sean de escasa significación. O sea que tienen que cumplir con ese requisito para que estos gastos sean considerados como de escasa significación, ¿sí? O sea que no pueden ser atribuidos con certeza, no tengo forma de jurisdiccionalizarlos bajo ningún parámetro razonable, ¿sí? Pero
me permite la norma que lo distribuya en función de los porcentajes de participación que ya tengo de los gastos, ¿sí? En cada jurisdicción, pero siempre y cuando, digamos, sean de escasa significación. ¿Y cuándo son de escasa significación? Me lo define la famosa resolución reglamentaria, donde yo lo tengo en el artículo 24, que dice, se entiende por gastos de escasa significación aquellos que en su conjunto no superan el 10% del total de gastos computables. O sea que tengo que hacer una operación previa y sumar los gastos computables. ¿Cuántos son mis gastos computables? Fíjense que yo ya lo estoy acá y se lo pongo en amarillo, ¿sí? El total de gastos computables hasta acá son 4.067.000, ¿sí? Esos son el total de mis gastos computables. Y acá me dice que para que sea de escasa significación, los 100.000 pesos no deben superar, digamos, el 10% de los 4 millones y pico. Acá viene el control. Acá vamos a hacer el control de los gastos de escasa significación, ¿sí? Fíjense en que el 10% de los 4 millones es 416.000. ¿Y cuánto es el gasto que me dice el planteo? 100.000 pesos, porque son 10 gastos de 10.000. O sea que supera ese requisito para que sea considerado gasto de escasa significación. Sí, o sea, lo supera el requisito. ¿Qué quiere decir? Lo cumple el requisito, ¿sí? Lo cumple. No supera ese límite, ¿sí? O sea que cumple ese requisito. Pero acá la norma reglamentaria me da otro requisito más. Aparte de ese de que no debe superar el 10% del total de gasto computable, dice que individualmente cada gastito no tiene que superar el 20% del citado porcentaje, o sea, de ese 10%. O sea que cada gasto individualmente considerado no puede superar, digamos, y acá ya calculé el porcentaje, los 83.350 pesos, ¿sí? O sea que fíjense en que el primer límite es el 20% del total de gastos computables, es 416. Todos los gastos de escasa significación no deben superar los 416.000 pesos, que es el 10% del total de gastos computables, que se considera, digamos, un porcentaje razonable para que sean considerados de escasa significación. Pero el otro límite es individualmente considerado cada gastito, o sea, ya no los 100.000, sino cada gasto. Por eso en el planteo me dice que cada gasto no supera individualmente los 10.000. Entonces, quiere decir que cada gasto es de 10.000. Entonces, cada gasto no debe superar 83.000 pesos. Este cumple también ese requisito. Entonces, es considerado gasto de escasa significación. Y si es considerado gasto de escasa significación, lo incorporo acá en mi planilla de gastos computables, ¿sí? A los 100.000 pesos, ¿sí? Y después ya veo cómo lo voy a jurisdiccionalizar, ¿sí? Me salteé el flete no me salteé nada. Está bien. Bueno, ahora yo puedo, no me salteé, pero el impuesto a las ganancias, que está acá en el estado de resultado, chicos. Acá está el impuesto a las ganancias, que me faltó. El impuesto a las ganancias, ¿sí? 2.250.000, ¿sí? Es, digamos, un gasto que está en el estado de resultado. ¿El impuesto a la ganancia es computable o es no computable? Y el impuesto a la ganancia es un tributo, ¿sí? Y la norma me dice que los tributos no son computables. Entonces, directamente ya estoy en condiciones de cerrar mi cuadro de gastos, ¿sí? Y ya sé que mis gastos computables son 4.067.000 y comienzo, digamos, a calcular este coeficiente de gastos. ¿Cómo lo calculo? Igual que como calculé el coeficiente de ingreso. Sumo todos los gastos jurisdiccionalizados para Salta, que me dan 2.600.000, lo divido entre el total de gastos computables, 4.067.000, y me da el 66%. Sumo los gastos de Buenos Aires, que me da 424.000 pesos, lo divido entre los 4.067.000, que es el total de gastos computables, y me da el 0,1042, ¿sí? ¿Qué sucede? Y así hago con San Juan y con Cava, con todas las jurisdicciones que vengan. Este es mi porcentaje, digamos, del coeficiente de gastos, ¿sí?
Pero ¿qué pasa? Recuerden que teníamos los gastos de escasa significación y estos gastos de escasa significación no me tengo que olvidar de incorporarlos. ¿Por qué? Porque si no, después cuando yo controle mi total de gastos según el estado de resultado, ¿sí? Que acá que tengo que llegar a los 20.750.000, si yo no incorporo los 100.000 pesos de los gastos de escasa significación, ahí me va a quedar, digamos, un desequilibrio. O sea, ¿por qué estoy trabajando distribuyendo entre computable y no computable un total de gasto de 20.650.000, y se lo pongo acá en turquesa, ¿sí? 20.650.000, cuando en el estado de resultado tengo un total de gasto de 20.750.000. Entonces, por eso es que no se tienen que olvidar de incorporar los gastos, digamos, de escasa significación. En cuanto a lo que va a variar en el coeficiente de gastos, no me va a variar. Incorporar los gastos de escasa significación no me hace variar el coeficiente. Por eso yo en esta versión que les he subido, acá yo les dejé el cálculo de los dos. Les dejé el cálculo, digamos, en los dos niveles, ¿sí? Les calculé el coeficiente de gastos, pero a nivel anterior a incorporar los gastos de escasa significación. Y fíjense que para Salta es 0,66. Después incluimos los gastos de escasa significación y volví a calcular el coeficiente de gasto y me sigue dando 0,6600. ¿Qué quiere decir? Que no me altera el coeficiente de gastos, pero sí el control total que hago, ¿sí? De los gastos en pesos, ¿sí? Ahí sí me altera. ¿Por qué no me altera en cuanto al coeficiente? Porque la norma me dice que la forma en que voy a jurisdiccionalizar los gastos de escasa significación es en función de la participación que tienen el resto de los gastos. Entonces, si ya Salta participa en un 0,66%, ¿sí? Su participación en el total de gastos computable, sobre los 100.000 pesos también va a seguir participando sobre el 0,66. Por eso es que el coeficiente de gastos no se me altera al incorporar los gastos de escasa significación. ¿Por qué? Porque justamente he incorporado estos gastos en función de la participación que ya tenía Salta en cuanto al resto de los gastos computables. Por eso es que no me altera. Pero como les digo, hay que hacerlo y en el parcial también hay que hacerlo, porque en general a este ítems le ponen, digamos, varios puntitos para que sume, ¿sí? Por eso es importante que no se olviden de incorporar esto en el parcial. Entonces, como ya tengo coeficiente de ingreso, que ya lo hemos calculado antes antes del receso, y ahora tenemos los coeficientes de gastos, entonces ya estamos en condición de calcular el famoso coeficiente unificado, ¿sí? ¿Cómo surge el coeficiente unificado? Es una regla simple, ¿sí? Decimos, el coeficiente, y es por jurisdicción, ¿no? Decimos, el coeficiente de gastos de Salta es el 0,66, el coeficiente de ingreso, que lo hemos calculado más arriba, es 0,45, sumo los dos coeficientes de ingresos y de gastos y lo divido en dos. ¿Por qué? Porque son dos parámetros, dos elementos, dos componentes, ¿sí? Lo divido en dos. Entonces, ¿cuánto me da eso? Me da 0,5595. Entonces, a Salta le va a corresponder de la torta, que son los ingresos brutos que tiene el contribuyente, le va a corresponder el 55,95%. Entonces, todos los ingresos, ¿sí? Los ingresos brutos que tiene que declarar el contribuyente o tiene que distribuir entre todas las jurisdicciones durante el 2025, se lo va a hacer en función a estos porcentajes que tenemos acá, ¿sí? Que surgieron, digamos, de trabajar con información que midió la actividad del contribuyente en función de sus ingresos y gastos del ejercicio anterior. Entonces, esos coeficientes que mide la actividad en función de lo que el contribuyente hizo en el ejercicio anterior nos va a servir para distribuir los ingresos actuales que tiene que declarar el contribuyente en cada una de las jurisdicciones, solo por sus actividades sujetas al régimen general. Entonces, ¿cuándo hacemos esta tarea? Y esta tarea la hacemos cuando comience el ejercicio fiscal, ¿sí? Teóricamente, ¿cuál es el ejercicio fiscal en el impuesto a los ingresos brutos? 1 de enero, 31 de diciembre para todo el mundo, lleven libro o no lleven libro. El ejercicio fiscal es ese. Pero el 1 de enero,
la declaración jurada de enero, que vence en febrero, puede suceder que si el contribuyente, en este caso, cierra ejercicio creo que en noviembre, ¿sí? Puede cerrar ejercicio en enero, pero suponiendo el que cierra ejercicio el 31 de diciembre, el que cierra ejercicio el 31 de diciembre, difícilmente durante enero haya hecho todo este trabajo, porque para esto tiene que cerrar estados contables, ¿sí? Difícilmente haya hecho todo este trabajo y difícilmente tenga estos coeficientes del 0,55, del 0,22 y del 0,21 para distribuir sus bases de enero que vencen el 16 de febrero. Es difícil que eso suceda. Y imagínense, la ley de sociedades siempre le da al que lleva libro, le da 5 meses para que, y la ley de impuesto a las ganancias también, ¿sí? El vencimiento es dentro del 5.º mes después del cierre de ejercicio. Entonces, imagínense acá, si cerró en diciembre, en enero el contribuyente no tiene estos números trabajados. Por eso es que vamos a leer la resolución reglamentaria. Yo la tengo en el artículo 30 y 40, en el artículo 40, ¿sí? Y en el artículo 40 me dice, dispóngase que cuando no fuera posible contar con la información necesaria para la determinación del coeficiente unificado correspondiente, o sea, cuando no fuera posible contar con los estados contables, porque yo necesito los estados contables para determinar el coeficiente unificado correspondiente, ¿sí? Al momento de presentar la declaración jurada del primer anticipo del año calendario, se refiere a la de enero, en este caso enero del 2025, deberá utilizarse el coeficiente unificado del año anterior, o sea, el viejo, el único que tengo, digamos, a enero de este año o a febrero. En este caso, en el cuarto anticipo se refiere a abril del 2025, enero es primer anticipo, febrero segundo, marzo y abril es el cuarto. En este caso, en el cuarto anticipo deberá practicarse los ajustes correspondientes que surjan de aplicar el coeficiente unificado, ¿sí?, establecido de acuerdo al artículo 39 del presente ordenamiento, a los 3 primeros anticipos del año calendario. Traducción. Como cuando tenemos que preparar o asesorar, ¿sí?, en lo que es en la determinación del anticipo o la declaración jurada del mes de enero que vence en febrero, no tenemos cerrados los estados contables para hacer el cálculo del nuevo coeficiente unificado, que en este caso es el 0,5595 para Salta, ¿sí? No tenemos los estados contables cerrados del ejercicio anterior para calcular estos nuevos coeficientes que tenemos que aplicarle a las declaraciones juradas de enero a diciembre del 2025. Entonces me dice la norma que en enero, febrero y marzo siga aplicando los coeficientes viejos, los que venía aplicando, ¿sí? Pero en el cuarto anticipo, o sea, en abril, por favor, no te olvides de realizar el ajuste. ¿A qué ajuste se refiere? A que nosotros no debemos perder de vista que siempre el contribuyente para Salta le tiene que asignar el 0,5595, ¿sí? Y si me está dejando usar otro coeficiente estimado o viejo, no importa, durante los 3 primeros meses, esos son coeficientes provisorios. Provisorios, ¿por qué? Porque aún no tengo los estados contables para calcular los que corresponden, ¿sí? Entonces me dice, esos que usas provisorio en enero, febrero, marzo, en abril ya corregilos. Y todas las bases que distribuiste con estos coeficientes provisorios, tenés que ajustarlas en el mes de abril. ¿Por qué las tengo que ajustar? Porque los provisorios nunca van a ser idénticos a los que corresponden, que en este caso para Salta es el 0,5595. Es rarísimo que el provisorio sea igual al definitivo, ¿sí? Por eso es que me dice que me da plazo hasta la DJ de abril y que en abril ya tengo que tener el coeficiente definitivo y tengo que ajustar lo que declaré de más o de menos, lo que distribuí de más o de menos con esos coeficientes provisorios que vine aplicando, ¿sí? Entonces, nosotros ahora el planteo me dice que tenemos que hacer la declaración jurada, me voy al CEPIDE, ¿sí? Me voy al final del planteo y me dice,
Determinar los coeficientes unificados que tenemos que aplicar para el 2025. Eso ya lo hicimos, ¿sí? Lo acabamos de hacer. Distribuir las bases de abril. O sea, que justamente lo que hace el planteo es decirme, escucha, hiciste la tarea de la determinación de los nuevos coeficientes y ahora no te olvides que en abril tenés que hacer el ajuste, porque ahí ya tenés que aplicar los nuevos coeficientes para adelante, pero a la vez tenés, en la misma declaración jurada, tenés que ajustar lo que distribuiste de más o de menos en enero, febrero y marzo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Y para eso necesitamos información de lo que pasó en enero, febrero y marzo. Entonces, vamos a ver el planteo que me dice. Desde el punto 5, ya no trata nada que tenga que ver con la información del periodo anterior. Desde el punto 5 ya trata de información que refiere al presente ejercicio, al 2025, ¿sí? Ya terminamos, ya hicimos el coeficiente unificado con información histórica, tal como nos pide la norma, ¿sí? Ahora, la tarea que tenemos que hacer es distribuir los ingresos entre las distintas jurisdicciones, ¿sí? Y tenemos que, justamente nos tocó este mes que es clave, que es abril del 2025. ¿Por qué? Porque es clave. ¿Por qué decimos que es clave? Porque no solo tenemos que distribuir los ingresos de abril, sino tenemos que ajustar los ingresos que hemos distribuido en enero, febrero y marzo con un coeficiente provisorio, ¿sí? ¿Para qué? Para que queden en definitiva todos los ingresos que se deben asignar a cada jurisdicción en función de lo que le corresponde con el nuevo coeficiente. Entonces, acá en el planteo me dice, en el 5, tenemos ingresos por venta al por mayor 35, sin ingresos de cava, e ingresos de venta al por menor 15. O sea que yo tengo un total de ingreso de 50.000 pesos, ¿sí? Esos ingresos de 50.000 pesos, que ya les voy adelantando, que se refieren a ingresos de enero a marzo. Por eso, esto, chicos, traten de leerlo. Lo que vaya del punto 5 en adelante, sí o sí vean de este archivo que yo les pasé recién al último en la plataforma. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que yo le agregué acá porque no se entendía y tenía unos errorcitos en el otro archivo, ¿sí? Acá les aclaro que los ingresos de enero a marzo, ¿sí? Son en total los 50.000 pesos, ¿sí? Acá tenía la venta a Chile, que es una exportación, ¿sí? Que la podemos dejar fuera, pero los ingresos de enero, de febrero y de marzo, de los 3 meses, son los 50.000 pesos. Ventas en el mercado interno, 50.000, y venta en el mercado externo, los 900.000, ¿sí? Y los ingresos de abril son 22.000 pesos, ¿sí? Esos 22.000 pesos es fácil, tengo que aplicar el coeficiente y listo, ¿sí? El coeficiente nuevo. Pero lo que tengo que sanear son los 50.000 pesos, que son los ingresos que he distribuido en enero, en febrero y en marzo. Entonces, ¿qué otra información me dice el planteo? El planteo me dice que estas son las bases que he distribuido, ¿sí? En los meses anteriores, ¿sí? Fíjense que acá tengo los 50.900, ¿sí? Que son las bases de enero, febrero y marzo, 50.900. Acá me dice cuánto le he asignado a Salta, cuánto le he asignado a Buenos Aires y cuánto le he asignado a San Juan con los coeficientes viejos, los provisorios, ¿sí? Eso es lo importante que sepamos ahora, ¿sí? Esto es lo importante que sepamos. Entonces, ahora vamos a ir a armar, ¿sí? Tengamos en mente esto. 50.000 pesos son los ingresos brutos acumulados de enero, febrero y marzo, ¿sí? De esos 50.000 pesos, provisoriamente a Salta le he asignado lo que me da esta suma, 20.900 a Salta, 17 a Buenos Aires y 11 a San Juan. Eso hice, esa asignación provisoria lo hice, ¿sí? Y 22.000 pesos es lo facturado entre lo que facturó el contribuyente en todo, en Jujuy, en Buenos Aires, en Tucumán, son sus ingresos brutos totales. La torta a repartir de abril es 22 millones. Entonces ahora vamos a la solución y primero vamos a trabajar con el famoso ajuste. Veamos, ¿qué tenemos que o cómo tenemos que hacer el ajuste de enero, febrero y marzo?
Primero, veamos acá, vamos directamente al B. En el B, yo le aumenté todas estas palabras para que lo entiendan mejor, ¿sí? La base imponible declarada, lo que hemos distribuido en enero, febrero y marzo en base a los coeficientes provisorios. Para Salta le hemos distribuido este total, 14 millones venta al por mayor, 6 millones venta al por menor. Para Buenos Aires le hemos distribuido esto y para San Juan le hemos distribuido 8.300 venta al por mayor, 3.500. Esto es lo que ya hicimos, lo que ya está en las declaraciones juradas, ¿sí? Ahora, con el CM05 que acabamos de cerrar, ¿sí? Y donde hemos calculado coeficientes unificados con información del 2024, de ingresos y gastos del 2024, pero cuyos coeficientes son para aplicar durante el 2025, traslado esos coeficientes. Para Salta, ¿cuánto es? 0,55. Yo, digamos, como para agarrar de ejemplo, agarro Salta nada más. Pero eso que diga para Salta es lo mismo para el resto de las jurisdicciones, ¿sí? Entonces, el coeficiente unificado, ¿sí? Me dice que para Salta tengo que distribuir el 55% de la torta, ¿sí? Bueno, esa base imponible, digamos, que ya he declarado, ¿sí? Tengo que ver la aplicación, digamos, del nuevo coeficiente y me da que la base imponible ajustada tiene que ser 19 para Salta por ventas al por mayor, 8 ventas al por menor y otros ingresos por servicios si es que tuviera. Ustedes miren los totales, después ven los cálculos matemáticos tranquilos, pero miren los totales. Base imponible declarada, ¿sí? Hemos declarado los 50 millones, ¿sí? Más los 900 de exportación. Eso hemos declarado en enero, febrero y marzo, ¿sí? La base imponible ajustada, fíjense en que siguen siendo los mismos totales. 35 millones de venta al por mayor, 15 al por menor y los 900 que estas son las exportaciones a Chile, no es ingresos por servicios de exportación a Chile. Lo que quiero que vean es que no se altera el total, la torta sigue siendo la misma. Los ingresos que se declaró en enero, febrero y marzo de 50 millones siguen siendo lo mismo. Lo que cambia es a quién le asignamos. Fíjense en que en ventas al por mayor nosotros le habíamos otorgado a Salta 14 millones, ¿sí? En enero, febrero y marzo. Y resulta que con el nuevo coeficiente a Salta le correspondía 19 millones, porque con la información del año pasado se pudo verificar que en realidad el contribuyente realiza más actividad en Salta. Entonces, el coeficiente actual es superior al que usaba como provisorio. Entonces, ¿qué pasa? Acá nosotros tenemos que, y acá vemos la diferencia, en este cuadrito de abajo, fíjense que dice diferencia a ajustar. ¿Qué es lo que vemos allí? Tomen el ejemplo de Salta, chicos, acá para que lo entiendan, ¿sí? En Salta, que yo he declarado 14 millones, le corresponde ahora 19 millones en ventas al por mayor. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo he declarado para Salta 4 millones, casi 5, menos de lo que le correspondía. O sea que le correspondía 19 millones y yo he declarado 14. ¿Qué pasa? Me falta declararle para Salta 4 millones más. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Sumar a la base de Salta esos 4 millones. ¿Por qué? Porque le he declarado en defecto. Ahora tengo que sumarle 4 millones más a Salta. ¿Por qué? Porque si yo hubiera tenido los coeficientes unificados en enero, le hubiera asignado directamente los 19 millones para Salta. Pero como no los he tenido a los coeficientes unificados en enero, usé un provisorio, le he asignado en defecto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Me voy acá ahora, ¿sí? Fíjense en que para Salta, en ventas al por menor, al por mayor es 4 millones en defecto y en ventas al por menor también es en defecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el coeficiente unificado me mide la actividad en Salta y es para todas las actividades que tenga el contribuyente, ¿no? Ventas al por mayor, al por menor, servicios, todo. Entonces, fíjense en que en realidad para Salta, ¿sí? Lo que tiene que hacer es ajustarle la base declarando 7 millones más. O sea, lo que le declaró lo que distribuyó para Salta en enero, febrero y marzo, quedó 7 millones para atrás.
¿sí? Ahora tiene que recomponerle la base a la provincia de Salta y reconocerle que de la torta, de su participación en la torta, le corresponde 7 millones más. Pero no quiere decir que significa 7 millones como base de impuestos. No. ¿Por qué? Porque los 7 millones que hay que aumentarle a Salta se resta, y se lo pongo acá con esto, se resta de lo que se le dio de más a las otras jurisdicciones, ¿sí? Fíjense que a Buenos Aires y a San Juan se le dio de más, ¿sí? Y a Salta y a Cava se le dio de menos. Entonces, lo que se le da de más a una, ¿sí? Se le dio de menos a la otra. Pero siempre, fíjense en este total que yo les pongo acá, y se lo pongo con negrita, mayúscula, como quieran, ¿sí? Este total siempre tiene que dar 0. ¿Por qué tiene que dar 0? Porque siempre distribuimos la torta. La torta es el 100% de los ingresos brutos del contribuyente. Y siempre distribuimos la torta. Y lo que estamos haciendo acá con los ajustes, ¿sí? Es devolver, digamos, a la jurisdicción a la que le tendría que haber tocado más desde el mes de enero, febrero y marzo, devolverle o reconocerle lo que le falta. Y a aquellas jurisdicciones a las que le dimos de más en enero, febrero y marzo con los coeficientes provisorios, le tenemos que quitar o restar, ¿sí? Entonces, los 7 millones que tenemos que reconocerle a Salta, se lo restamos a Buenos Aires y a San Juan porque le dimos de más. Bueno, esas son las diferencias que tenemos para ajustar todo en términos de base y no en términos de impuestos, ¿no? Porque acá lo que hace convenio multilateral es distribuir bases, no hablamos de impuestos acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Así nosotros identificamos los ajustes que tenemos que incorporar en la DJ de abril. Y estos son los ajustes que hemos analizado, ¿sí? Según las DJs que ya hemos presentado de enero a marzo y según el coeficiente nuevo, ¿sí? Según el CM05 que hemos calculado el coeficiente para aplicar en el 2025, ¿sí? Entonces, con los nuevos coeficientes y con las DJs de enero a marzo que ya hemos presentado, llegamos a determinar cuáles son los ajustes que tenemos que incorporar en la declaración jurada de ¿qué? En la declaración jurada de abril. Entonces, vamos ahora a la declaración jurada de abril. ¿Cómo va a ser esa declaración jurada? En principio, ¿cuáles son los ingresos que yo tengo que distribuir en la DJ de abril? Y son los ingresos de abril, la facturación que tuvo el contribuyente en el mes de abril, en todas las sucursales, ¿sí? Entonces, su facturación es de 22 millones. Entonces, en principio, a esos 22 millones, ¿sí? Que este es el punto 3, que es informativo nada más el punto 3, chicos, ¿sí? Es solamente informativo, ¿sí? Esos 22 millones de la DJ de los ingresos brutos de abril, lo traslado acá. Fíjense en que los 22 millones son por las ventas de Salta, de Buenos Aires, de San Juan y de Cava. Acá están los 22 millones, que es la torta que tenemos que distribuir. A esos 22 millones le tenemos que aplicar los coeficientes según el CM05, que ya lo tenemos arriba calculado y que también lo hemos utilizado para calcular este ajuste, ¿recuerdan? Entonces son los mismos coeficientes que ya van a estar siempre para aplicar hasta la declaración jurada de diciembre, ¿sí? Entonces le aplico el coeficiente y allí ya tengo la base imponible o los ingresos brutos que tengo que distribuir. Entonces, de los 22 millones que el contribuyente facturó en abril, 12 millones le corresponden a Salta, 4.800.000 a Buenos Aires, 4.700.000 a San Juan y 54.000 a Cava. Esa es la distribución de la torta, ¿sí? En principio, en el mes de mayo, junio, julio, la tarea termina acá, con la distribución de la torta de los 22 millones. Pero como estamos en un periodo muy particular, que es la DJ de abril, y la norma que hemos leído, la reglamentaria, me dice que si usé coeficientes provisorios en enero, febrero, marzo, me dice que en abril tengo que incorporar ese ajuste del coeficiente provisorio utilizado, y al ajuste ya lo he calculado arriba, ¿sí? Los 7 millones que tenemos que sumar a Salta, y le tenemos que descontar a Buenos Aires 6 millones y a San Juan 1. Bueno, eso los incorporo acá. El ajuste, los 7 millones para Salta, ¿sí? Entonces a Salta no solo tengo que declarar o asignarle los 12 millones que le corresponden de la distribución de los 22 millones
que es la facturación de abril, sino que tengo que sumarle a esa base los 7 millones que he calculado de los ajustes que tenemos que hacer por la redistribución de que surge de los nuevos coeficientes que hemos calculado, ¿sí? Entonces, el total de base que tenemos que incorporar en esta declaración jurada del anticipo de abril son, por ejemplo, para Salta, 19 millones. ¿De dónde surgen? De los 12.300.000, distribución de las ventas de abril, por el coeficiente unificado de abril, más los 7 millones, que es de todo el cálculo que hicimos hace un rato, de las bases de enero a marzo que hemos declarado en defecto por haber utilizado un coeficiente provisorio inferior al que resultó después cuando hicimos el cálculo del CM05, ¿sí? Bueno, hasta allí ya sabemos que la base para Salta es 19 millones. Pero acá tenemos otro problema. Teóricamente, si es una sola actividad y tiene un solo tratamiento fiscal, a los 19 millones le aplicamos la alícuota y termina, digamos, allí en el impuesto determinado, ¿sí? Entonces, a eso le aplicamos alícuota y llegamos al impuesto determinado. Después al impuesto determinado le aplicamos todas las retenciones, percepciones, pagos a cuenta y llegamos al impuesto a depositar. Pero ¿cuál es el tema? Que nosotros lo vimos en el artículo 14 y vimos toda la complejidad que tenemos ahora con los distintos tratamientos fiscales en el impuesto a las actividades económicas. Antes que nada, le quiero decir que el régimen del convenio terminó acá, chicos, donde dice la base total distribuida, la base ajustada. Si estamos en cualquier mes, el convenio terminó donde dice base imponible. Si estamos en el mes de abril, el convenio terminó donde dice base ajustada de enero a abril, ¿sí? Allí terminó el convenio, ¿sí? Después, cuando dice determinación y liquidación, allí eso ya no es convenio multilateral, allí ya aplicamos las normas de cada jurisdicción. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros en Salta sabemos que tenemos actividades que están sujetas a tratamientos fiscales, digamos, a distintos. Bueno, no sé si distintos, pero bueno, podemos tener, digamos, toda esa diversidad de alícuota que tenemos en el artículo 14. Recuerden que tenemos el 14 ter con todas las 17, creo, 16 actividades allí que tienen su tratamiento fiscal. Después tenemos en el artículo 13 todas las alícuotas diferenciales, las distintas actividades sujetas a alícuotas diferenciales, y después tenemos la alícuota general del 3.6%, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Si el contribuyente tiene actividades sujetas a distintos tratamientos fiscales, acá nosotros le hicimos corte y dijimos, todas las actividades tienen el tratamiento del 5%, pero es para hacer la corte y reducir este trabajo práctico. Pero en la práctica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta base de 19 millones la tenemos que distribuir, ¿sí?, en base a los distintos tratamientos fiscales que tengan. Entonces, a Salta, de los 22 millones más el ajuste, o veamos acá, ¿sí? A Salta de los 22 millones le tocó declarar 19 millones. Pero resulta que quizás Salta, supongamos que tenga venta al por mayor al 2,5 como estaba antes y venta al por menor al 5. Imagínense que tengo que distribuir esos 19 millones, ¿sí?, en cuánto va a ser grabado al 2,5 y en cuanto al 5, ¿sí? Sí o sí hay que hacer ese trabajo. ¿Y cómo lo hacemos? Y las normas no me dicen nada cómo tenemos que hacerlo, pero esto hacemos aplicación, digamos, de la razonabilidad. ¿Qué hacemos? Y agarramos los ingresos del mes, y allí entra este punto, ¿sí? Agarramos los ingresos del mes. Fíjense en que en abril este contribuyente hizo 13 millones de venta al por mayor y 9 millones de venta al por menor, en abril, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que las ventas, del total de venta, el 59% son ventas al por mayor y el 40% son ventas al por menor. Entonces, si tienen distinto tratamiento fiscal, igualmente acá hay que declarar ahora por actividad. Entonces, aplico ese porcentaje, ¿sí? Eso es lo que hacemos acá. Porcentaje sobre los ingresos reales del mes, ¿sí? El 59% de esos 19 millones, el 59% representaría, ¿sí?, a la base a declarar por la actividad de ventas al por mayor, que está grabada al 5%, ¿sí? Y el 41% de esa base, ¿sí?, representaría la
la base a declarar por la actividad de ventas al por menor, que está grabada a un 5%, pero puede estar grabada a otro tratamiento fiscal, ¿no? Entonces allí a cada base le aplico la alícuota y llego al impuesto determinado, ¿sí? Acá tenemos el impuesto total, que es la suma de esos impuestos determinados, y la liquidación con un pago a cuenta, que es el pago a cuenta, chicos, está en el planteo. En el último punto me dice, en otros datos, que en el transcurso del mes de abril, que sufrió, digamos, estos distintos regímenes, digamos, de retención, percepción o pagos a cuenta, para Salta 760, Buenos Aires 368 y San Juan 121. Y acá dice, suponer que la alícuota para todas las jurisdicciones es del 5%. Esto es para hacerle fácil el cálculo, ¿sí? El práctico. En la práctica tienen que trabajar como le estamos indicando acá y más aún, ¿no? Porque a veces es más complejo en la práctica, ¿sí? Pero esto se lo incorporamos justamente para que ustedes tengan idea después cómo tienen que trabajar, digamos, en la práctica, ¿sí? Acá para el parcial, para probar la materia, ¿sí? No requieren, digamos, todo esto que viene después, pero sí en la calle, cuando tengan que salir a trabajar, ¿sí? Bueno, como les digo, este práctico terminaría acá. Ustedes tienen que ver, traten de verlo en la casa, solitos, digamos, siendo más puntilloso en los cálculos, lo que es toda esta parte del punto 3, creo, véanlo desde el punto, sí, de acá, desde el punto 2 de los ajustes y todos, véanlo de este archivo que yo les he subido a la plataforma también, ¿sí? Todo lo que está en rojo es lo que he incorporado. Para aclararles, digamos, cómo hacemos, digamos, la distribución, el ajuste y después la determinación de las bases cuando hay distintas actividades y sujetas a distintos tratamientos fiscales, ¿sí? Bueno, no sé si tienen algo que preguntar, alguna duda. Sí, profe, respecto a la jurisdicción de Buenos Aires que le queda el saldo negativo, Sí, sí, ¿por qué? Porque se le hace, sí, en se le algunas cobró de más, jurisdicciones. digamos. Claro, en las que declaraste de más, te va a quedar como el saldo a favor, ¿sí? En las que declaraste de menos, tenés que incorporarle, digamos, más base. Pero siempre es neutro, ¿no? Acá, ¿vieron acá que digo total? O sea, no es que se perjudica el contribuyente. El contribuyente solamente hace digamos, una redistribución. A eso voy, a una redistribución, ¿sí? Y acá, por ejemplo, en Buenos Aires, en Cava, ¿no? En Cava, fijémonos que allí le correspondía 54.000 ahora, por abril, pero resulta que con los coeficientes provisorios le había asignado de más 122.000. Entonces, ¿qué pasa? Con la base ajustada, ¿sí? Tiene, digamos, una diferencia de 177.000 pesos que todavía tiene que ajustar, ¿sí? O sea que todavía tiene como a favor. Entonces, y acá están mal los números, chicos. Este está mal los números. Acá está bien, pero no, esto está mal. Esto no lo vi. Yo me aboqué en Salta y este está mal los números. Ustedes lo entienden, ¿verdad? La base imponible siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Porque es la aplicación del nuevo coeficiente a los ingresos de abril, ¿sí? O sea que los 22 millones también. Acá, no, está bien, está bien. Acá hay que declarar más base a Salta y es positivo, chicos. Y hay que declarar más base a Cava. A Buenos Aires hay que declarar menos base y a San Juan. Buenos Aires, acá pongamos el ojo, ¿sí? Porque en los otros no hay problema. En los otros es positivo el tema, pero acá no. En Buenos Aires yo tengo que declararle por abril 4.800.000, pero resulta que ya le he declarado de más 6 millones. Entonces, mi base ajustada es todavía 1.100.000 negativo. Entonces, ¿qué hacemos? En abril no le declaramos nada a Buenos Aires. ¿Estamos? Porque esto es distribución de bases, ¿no? Distribución de bases. Entonces, no le declaramos nada. ¿Por qué? Porque por eso está negativo, porque negativo es la suma algebraica de los 4.800.000 menos los 6, ¿sí?
¿Por qué? Porque todavía tenemos que recuperar el 1.198.000. Acá está calculado en cuanto a determinación y en cuanto a liquidación. Esto yo lo voy a poner en rojo, chicos, ¿sí? Esto está calculado. Y le quiero explicar lo siguiente. Cuando esto da negativo, teóricamente el convenio termina acá. Y acá voy a hacer esto y voy a hacer acá aplicación. Esperen. Acá es la aplicación del régimen de convenio, ¿sí? Hasta acá nada más llega el convenio. O sea, hasta la base ajustada, hasta el 1.198.000 negativo en caso de Buenos Aires, ¿sí? Allá ya es determinación y liquidación, allá ya es normativa de cada jurisdicción. Si convenio termina hasta acá, ¿qué significa? Que este 1.198.000 negativo me tiene que quedar, digamos, como en papeles de trabajo, o si es que se puede ingresar al sistema, digamos, ese signo negativo, pero no me puede generar impuesto determinado negativo ni saldo a favor negativo. ¿Por qué? Porque cuando la liquidación me da un saldo a favor, ¿qué significa? Que es un saldo como de libre disponibilidad, que puedo transferir, puedo hacer otras cosas, ¿sí? En la declaración jurada de ingresos brutos también, ¿sí? Pero esto no tiene ese sentido. ¿Por qué? Porque los 400, a ver, ¿esto cuánto me da? Los 59.000 pesos, los 59.000 acá negativo, que representaría, digamos, el impuesto de esta base negativa, ¿sí? Esos 50.000 pesos no fue dinero ingresado al fisco de Buenos Aires, ¿sí? Es como que eso, el 1.198.000, tiene que quedarse allí esperando a que se absorba con nuevas bases, ¿sí? Asignadas a Buenos Aires. Así como acá se asignó 4.800.000, ¿sí? Bueno, el otro mes, cuando se asignen otros 4 u otros 5 millones, se van a consumir este 1.198.000. Y de ahí me va a dar después impuesto determinado e impuestos a ingresar, ¿sí? Pero ahora, como estamos, digamos, no debiera calcularse, digamos, impuesto. ¿Por qué? Porque esto es un tema de distribución de bases, no es de reconocimiento de créditos del fisco directo o saldo a favor. No, no tiene que ver con eso, ¿sí? No podríamos estar determinando, no sé cuánto suma acá, 59.000 pesos de saldo a favor. ¿Me entienden a lo que apunto, no? El convenio termina con bases, ¿sí? Y ahí debiera, digamos, terminar este tema hasta que se recupere ese 1.198, 1.198.000. Le digo la verdad, Profesora, en la práctica, años, o sea, yo ahora no hago hace mucho, pero en la práctica es verdad, en algún momento antes, cuando no estaba todo así en la web y todo esto, sí había que buscar una forma de incorporar estos 59.000 pesos negativos, ¿sí? Antes en la práctica, pero no era lo que correspondía, porque no es lo que corresponde, porque no es un verdadero crédito de impuestos, a eso es lo que voy, ¿sí? Sino que es un tema de redistribución de bases entre las jurisdicciones nada más, ¿sí? Ahora en Sí, la pero, práctica no sé cómo funciona esto dentro del aplicativo web. profe, pero ya tributó el Ujú. contribuyente los meses anteriores, ¿por Sí, qué no escucho. un crédito real? O sea, el Porque, contribuyente ya tributó de más. Supongamos que cierre la jurisdicción, perdón, y tenga que el contribuyente pedir la repetición de lo que pagó de más. miren, chicos, para que ustedes vean que en en todo caso, habría que, esto es un detalle. A lo que profe, yo se nos voy es fue. que, porque me da una base negativa en términos de impuestos 59.000 pesos y ustedes van a pedir al fisco, no les va a devolver los 59.000 pesos porque no es impuesto ingresado. En todo caso, el impuesto ingresado es otro. ¿Me entiende? Este, como surge acá del cálculo, chicos, no es un impuesto ingresado. ¿Me entienden? A eso es lo que voy. Es algo que surge por la redistribución de bases.
pero igualmente no sé cómo lo está admitiendo esto. Teóricamente, el convenio termina acá, en el 1.198.000. Ahí termina el convenio, ¿sí? Y acá en lo que es determinación y liquidación no debiera haber impuesto determinado. Pero bueno, esto es un caso muy particular. Si quieren dejarlo así, esto no es para el examen, ¿sí? Pero bueno, es un tema que para que lo tengan en cuenta después en su momento en la práctica, ¿m? En su momento en la calle, cuando tengan que ejercicio de la profesión, ven, digamos, cómo se lo está tratando al tema en su momento. Pero ahora para parciales, para finales, no va a pasar esto, ¿sí? Sí, hasta acá, hasta la base ajustada, tienen que saber trabajar. ¿M? Bueno, ¿alguna Profesora, duda? sí, Sí. profesora, ¿qué criterio utiliza para la distribución de los gastos de escasa significación? O sea, yo lo que noto es como que Eh, aplicó el no, coeficiente es de el que me gasto. dice la resolución. Ahí aplicás lisa y llanamente el que dice la resolución. La terminología que Sí, usa la sí, la resolución resolución. te dice que le apliques el 10%, o sea, que sea el diez por No, no, ciento o no, no, no. que no No, supere el 20%. no. No dice eso la resolución. Esos son los requisitos para ser considerado gasto de escasa significación. Sí, pero para la distribución, Para realizar, la resolución te dice lo siguiente, mira. artículo, El mismo, espera. Gastos. Disculpa, la jurisdiccionalización no lo dice la resolución. La resolución dice la definición. La jurisdiccionalización lo dice el convenio. El último párrafo, el cuarto, primero, segundo párrafo. Ahí te dice cómo tener que jurisdiccionalizar. Y dice, los gastos que no pueden ser atribuidos con certeza, que son los de escasa significación, se distribuirán en la misma proporción que los demás. Esa es la forma en que tenés que jurisdiccionalizar. Por eso es que cerramos nosotros, hacemos el cálculo de la participación de cada jurisdicción en el total de gastos computable y al de escasa significación le aplicamos el mismo porcentaje. Por eso es que no altera el porcentaje de bien, gastos. ¿Ah? bien, bien, sí. Pero la Quería estar jurisdiccionalización es segura porque, aplicación del convenio. sí, porque los montos da los mismos. Claro, por eso yo le incorporé ese otro renglón para que ustedes vean que no altera, ¿sí? No altera el coeficiente, pero sí en la información de total de gastos. Bueno, otra duda, Bien. chicos. Son y media. Profesora, Sí. si Cava ingresa en enero del 2025 al convenio, ¿no es cierto? No tiene, o sea, los gastos eran de apropiación directa. En este caso no tenemos ningún tipo de El tema base es así. para Cava. El tema es así. Tenemos Eh, únicamente, ¿qué es? Ingreso. sí, el tema es así. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Bien, Cuando ustedes arman el coeficiente unificado, trabajan con sí, información, digamos, ya histórica. Ustedes siempre tienen que dar de alta a las jurisdicciones en las cuales, por supuesto, el contribuyente tiene dadas de alta en su CM01. No necesariamente son aquellas que tiene habilitadas sucursales. El contribuyente puede tener, digamos, un montón de jurisdicciones dadas de alta y no necesariamente en todas tiene sucursales, pero reconoce, digamos, que realiza actividad en todas ellas. Supongamos este es el caso acá de Salta, Buenos Aires y San Juan. Trabaja en esas tres jurisdicciones, entonces en el CM01 informa esas tres jurisdicciones. Pero eso no quita que analizando los criterios de atribución, en especial, los criterios de atribución de ingresos, ¿sí? Todo lo que vimos en la primera parte, no quita que puedan surgir otras jurisdicciones nuevas, distintas a las denunciadas por el contribuyente. Y eso pasó con Cava en este trabajo práctico, ¿sí? Él tenía únicamente denunciadas Salta, Buenos Aires y San Juan, pero después detectamos que había una operación y era una operación entre ausente con Cava, porque el sí, domicilio del adquirente era de Cava. Entonces ahí apareció Cava como nueva jurisdicción, ¿sí? En la conformación del coeficiente unificado, ¿no? Eso es nueva jurisdicción en la conformación del coeficiente unificado.
Ahora voy más, y por supuesto en gastos no tengo, ¿por qué? Porque él no, teóricamente él no realiza actividad en Cava, ¿sí? Por eso no tengo gastos en Cava. Y a los ingresos lo tengo porque se dio en una operación entre ausentes. Entonces, cuando hacemos el coeficiente unificado, por eso a Cava le tocó muy poquitita participación. ¿Por qué? Porque no hay mucha actividad en Cava, ¿sí? Solamente de esa operación entre ausentes que hemos detectado. Ahora me voy ya de la historia y estoy en abril, ¿sí? Que es la declaración jurada que nosotros hemos hecho. Y en abril solamente me dice el planteo que facturó 22 millones, ¿sí? Es su torta, digamos, para toda la jurisdicción en la que él desarrolla actividad, ¿sí? Pero si me hubiera dicho, facturó 22 millones y después facturó 1 millón más en Jujuy, ¿sí? Porque es una operación entre ausentes o porque abrió una sucursal en Jujuy. Entonces, ¿qué pasa? Allí mis ingresos totales no son 22, son 22 más la nueva jurisdicción, 24. Supongamos que sean 2 millones la nueva jurisdicción. Mis ingresos totales son 24. Pero los coeficientes unificados, yo no puedo aplicarle a los 24 millones, porque hay un caso de nueva jurisdicción. Ya sea porque hizo ahora en abril una operación entre ausentes con una nueva jurisdicción, o ya sea que abrió una sucursal en una nueva jurisdicción. Pero esa nueva jurisdicción le representa 2 millones más. Entonces, en los casos de nueva jurisdicción, tienen que aplicar lo que dice la resolución esta 15, la mía 15 del 23, la de ustedes no sé, que está en los artículos, ya le digo, en los artículos inicio y cese de actividad, en los artículos 71 y 72, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por los 2 millones, directamente, atribución directa Directo, claro. para esa nueva jurisdicción. Y los 22, el resto, digamos, es lo que aplico coeficientes para las jurisdicciones que entraron en el cálculo. ¿Sí? O sea que lo que quiero resaltarle es que pueden aparecerle operaciones entre ausentes, tanto cuando arman el coeficiente unificado, y si les aparecen ahí, quiere decir que todo el año siguiente le van a estar dando alguito de base a esa jurisdicción del domicilio del adquirente que encontraron en la información histórica, como también pueden aparecer operaciones entre ausentes en el presente ejercicio. Y si les aparece en el presente ejercicio, tienen que aplicar la norma del artículo 14 de inicio de actividad de una nueva jurisdicción, donde es por atribución directa, por los ingresos que se facture en esa jurisdicción, ¿sí? Y el resto entra en la repartija, digamos, de la torta con la aplicación de los coeficientes unificados. ¿Mm? Hoy con todo lo que es por internet le puede aparecer operaciones entre ausentes todos los meses. Y después, toda esa jurisdicción en la que les aparezca durante el presente ejercicio, recuerden que el año que viene le van a estar dando base a esas jurisdicciones por 12 meses, aunque no trabajen más con esas jurisdicciones, ¿no? Aunque no hagan una venta y un gasto a esas jurisdicciones, pero le van a estar asignando los 12 meses base, aunque sea un poquitito, como pasa ahora con Cava. ¿Por qué? Porque se distribuye base en función de la historia. Bueno, chicos, son ya y media pasada. Cerramos cualquier consulta, la página web, y bueno, damos por terminada. Espero que les sirva para el examen, ¿sí? Este es un caso, un práctico muy lindo que a mí me encantó que lo podamos dar acá, porque con esto ustedes terminan de cerrar o de practicar más el tema del convenio multilateral, régimen general, que es lo más difícil, los regímenes especiales son más accesibles, ¿sí? Este es el que es complicado. Así que bueno, con este tema del saldo a favor, y esto no se hagan problema, eso no va a entrar, eso es para su vida profesional, ya en su momento ven cómo se lo está trabajando y bueno, porque el convenio nada nos dice con respecto a este tema, ¿sí? A las cosas, digamos, raras o no tratadas, ¿sí? Y bueno, espero que les haya servido. ¿Cortamos acá? Sí, profe. Bueno.